tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases del libro 9. El día de hoy vamos a terminar con la unidad 4, correspondientes a los temas: con las cosas pequeñas se construye el reino, lo que nos hace bien a todos y tejiendo desde el espíritu. Nuestra cita bíblica inspiradora del día de hoy será de Romanos 14:17, que dice: el reino de Dios es pues salvadora de la paz, y la alegría del Espíritu Santo. Por eso dice: y para prepararnos dignamente de profundizar en estos temas que se nos han pedido para un buen rendimiento a nuestros niños, pidamos que el Señor se haga presente en medio de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, tú que nos guías a través de tu caminar y de tu sapiencia, te pedimos por cada uno de nosotros, por todos a los que hemos sido mandados, para que en ti y solamente en ti podamos encontrar esta necesitada y buscada unión como hermanos que tenemos, que seamos símbolos de solidaridad y de amor, de dignidad para las otras personas, para que tú te hagas presente en aquellos lugares donde más se necesite. Por Jesucristo nuestro Señor, en nombre del Padre. De acuerdo. Los temas de hoy serán orientados más hacia la doctrina social de la Iglesia, puesto que hablarán acerca de cómo se actúa en la Iglesia católica, o cómo un cristiano católico debe actuar con aquellos y con lo que lo rodea. Las cosas pequeñas se construye el reino. Cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, también estamos hablando acerca de lo que hacemos nosotros para contribuir en nuestra sociedad, haciéndolo un lugar mejor, un lugar donde se pueda hablar del reino de los cielos con solamente ver.
Entonces vamos a comenzar con nuestro catecismo de la Iglesia Católica en los puntos del 1936. ¿Qué dice? El hombre no puede desarrollarse en su vida corporal y espiritual. Necesita de los demás. Esto nos habla precisamente acerca de la necesidad social que tenemos. Es decir, nosotros como iglesia reconocemos que no podemos ser individualistas. De hecho, era el tema que ayer tocábamos con los del libro 8. Uno como cristiano no puede ser individualista porque de hecho ya nuestra religión nos habla de comunión. Nos dice exactamente que nosotros buscamos estar unidos como hermanos, que nuestro sacramento principal es la Eucaristía, la comunión, donde nosotros como unidad y como iglesia abarcamos, crecemos y hacemos presente el reino de los cielos a través de la gente. No podemos ser individualistas. Y de hecho el mismo catecismo lo dice, nosotros necesitamos de la compañía personal. Y tiene mucho sentido entonces que Dios se haya presentado personalmente a Moisés, a Abraham y a algunas otras figuras, y muy particularmente aquí con la Virgen de Guadalupe. A través de su madre también se hace presente en estas tierras. Nosotros no pertenecemos a una iglesia o no pertenecemos a una religión individualista. Nosotros, nuestra unidad y nuestra espiritualidad se basan en el otro. El otro es nuestro punto de atención y en el otro está nuestra dignidad, como lo habíamos visto en clases pasadas. Y esta nos lleva a otra cuestión: la distribución de bienes en el mundo. Como iglesia, nosotros también estamos conscientes de que no a todos se nos ha dado, hablando de bienes materiales, hablando de dinero, oportunidades o lo que sea, en un valor monetario, estamos conscientes de que no a todos se nos ha distribuido equitativamente. Unos tienen más, otros tienen menos. ¿Por qué? No que todos somos iguales en dignidad. En muchos lados la dignidad tiene signo de pesos. Muy particularmente en este contexto en el que vivimos, que tenemos tantos familiares y amigos en el extranjero, en los países del norte, sabemos exactamente que, al menos ellos sabrán decir, que el hecho de que no tengas $1 en la cartera te hace menos que humano. No tienes valía. Los que han ido para allá sabrán decirlo. ¿Cómo responde la iglesia ante esto?
¿Por qué entonces se permite que unos tengan más y otros tengan menos? Continúa en el 1937. El catecismo nos dice, y entendamos esto bien, las diferencias pertenecen al plan de Dios. ¿Eso significa que entonces Dios ha querido que yo sea pobre? No. Esto habla de nuestros dones, aptitudes, habilidades, etc. Y en efecto también de la distribución de bienes, pero en eso lo vamos a tocar en unos momentos más. Veíamos en clases pasadas, o en clases de otros libros, me parece que fue justamente en la clase de hoy, que nosotros, así como somos hombres y mujeres, nos creó individualmente, no fuimos creados en masa, pero somos parte de esta creación, de la creación más importante de Cristo. Aún así se nos dieron diferencias, iguales en dignidad, pero diferencias al fin y al cabo. Y así se nos fue dando también los dones que tenemos. Y nos lo dice San Pablo. Unos tendrán el don de lenguas, otros tendrán el don de comprenderlas, otros tendrán el don de la educación, otros tendrán el don, etc., ¿no? A esto se refiere. Y estos dones se ponen al servicio. Todo don es obra y gracia de Dios. Por eso se tiene que poner al servicio como iglesia. Entonces, ¿qué pasa con la distribución de los bienes? En estos casos, si tú, sin quererlo, naciste también en una familia rica, pues también es para que tú ayudes a los necesitados. Es esta la oportunidad que te da Dios para poder ser compartido con los demás. Y Él mismo lo dice, ¿no? Se trata de enriquecernos unos a otros. Y si lo han experimentado en las llamadas faenas o cuando se tiene que realizar algún servicio dentro de la capilla o dentro de la fiesta patronal, bueno, sabes que yo no puedo tocar en la banda porque no sé tocar ninguno de los instrumentos, pero puedo ayudar a decorar aquí el altar, del cual seguramente el señor de la banda no tiene ni idea o poca idea, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no puedo adornar, no se me da, pero sí puedo ayudar a la administración de los bienes que se necesiten, de los recursos que se necesiten. ¿Sabes qué? Yo no puedo ayudar porque tengo mucho trabajo, pero sí puedo prestar tal vez una camioneta o yo qué sé. De eso se trata, enriquecernos unos a otros. Tanto en nuestros dones que nos vayamos a poner al servicio, como también en nuestra distribución de bienes. Es decir, Dios ha querido que necesitemos unos de otros, que no podamos valernos única y exclusivamente de nosotros mismos todo el tiempo, para que así aprendamos a tener la valía de la comunidad, de la comunión, de la comunidad eclesial, de la iglesia. Necesitamos unos de otros y así lo ha querido Dios. Ha querido Dios la ayuda comunitaria.
así lo hemos visto también. Y así lo hemos visto también en otros temas, y en temas pasados, y en clases pasadas. Nuestra valía está en nuestro ser iglesia, en todos nosotros. ¿Nosotros tenemos una valía singular para Dios? Sí. Pero nuestra valía en la iglesia es que estemos dentro de la iglesia, que estemos comunitariamente dentro de ella. Y a eso se refiere. Por ello no es difícil imaginar que los principios de la iglesia son principios de caridad y de solidaridad. De hecho, en el 1939 nos dice: el principio de solidaridad expresado también con el nombre de caridad social. O amistad. En esto se basa también los fundamentos de la iglesia, en estos principios. En esto es en que nosotros también basamos nuestro ser iglesia, en la solidaridad. Y continúa. Se dice 1940. La solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y la remuneración del trabajo. Por eso ya no puede haber esclavos. En el mundo cristiano de hoy ya no está permitido ser esclavo de nadie, ni bajo ninguna circunstancia. Y esto nos lleva a una consecuencia directa. Uno no puede ser cristiano y aprovecharse del otro en materia de los bienes. Un verdadero cristiano, si es que tiene una empresa, no es que tenga que ser necesariamente pobre, es que tiene que, su trabajo que está prestando, el trabajo que presta a los demás, también tiene que ser signo de dignidad, signo de solidaridad. Por ello llega un momento en el que la iglesia también ha promulgado que ser demasiado rico también es pecado. No sé, estoy de acuerdo que el Canelo es un excelente boxeador y un excelente deportista, pero que gane 30 millones por cada pelea de dólares.
me parece algo excesivo también. Y a la iglesia también, y al Papa también. La solidaridad también se da entre las clases sociales. Y bueno, tuvimos unos problemas técnicos, pero parece que en la edición lo podremos arreglar. Entonces hablamos. Es bien cierto que también en Latinoamérica, o por lo menos en México, vivimos también un clasismo. Para esto la Iglesia nos dice que no es posible tener una diferencia, una enemistad o un odio para tal caso contra las otras clases sociales. Hay que tener generosidad de nosotros, los de clase media y clase baja, con los de clase alta y viceversa, ¿no? No hay que tener ninguna distinción en ninguna otra cosa que no sea para darle un valor a la persona. Valorar los dones del Espíritu. El otro como bendición, lo que marcamos. Pero también hay que dejar en claro que la solidaridad va más allá de lo económico. Hemos hablado mucho de economía de forma que nosotros podamos entender. Esta solidaridad, este compartir, también se hace con los dones del Espíritu. Los principios de compartir son valores genuinamente cristianos. Los cuales nos hacen seguir también en este caminar como personas, como grupo y como iglesia. Nosotros podemos valorar a los otros porque nosotros también como Iglesia Católica vemos los dones de los cuales ellos son partícipes y también debemos aprender a valorar también en los que nosotros somos partícipes. Así es como se maneja y como puede darle una valía a las demás personas la Iglesia cristiana. Así es como nosotros tenemos que trabajar acerca de esta pequeña o gran ayuda para lograr esta bien común y esta solidaridad social de la cual nosotros pues seguimos hablando. Continuamos con nuestro segundo tema, que es el más pequeño de los tres, de estos tres, por lo menos. Lo que nos hace bien a todos. Primero, como ya lo habíamos visto,
Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto anterior, en 1936, que fue el primero que vimos en el primer tema. Necesitamos unos de otros, ¿no? Es la solidaridad para el bien social la que nos mantiene, como lo vimos también en el 1939. Vamos a dar por sentados estos, pero ahora vamos con el Laudato Si. ¿Sabes cuál es el Laudato Si? ¿Cuál es? Este documento fue promulgado por el Papa Francisco en el 2015, el mismo año que se declaró el Misericordia Vultus. Pero este tiene un enfoque especial, porque este es en pro de la ecología, promulgando que incluso nosotros como cristianos también tenemos que ser los primeros protectores de la casa común. Que de hecho, una de las cosas más fuertes que puso fue precisamente que nosotros contaminar nuestra tierra también nos hace separarnos de los bienes de Dios. Por lo tanto es pecado. En nuestro desafío por proteger la casa común, el cristiano también tiene que unirse en el desarrollo sustentable. ¿Sabes qué es el desarrollo sustentable? Supongo que lo has escuchado en la escuela o en algún reportaje, etc. ¿Qué es? Ahora, como cristianos también es nuestro deber saberlo. Desarrollo que los avances tecnológicos, científicos, sociales que tengamos como raza humana tengan también la norma de ser autosostenibles, que no se traguen la tierra de a poco, pues, que sean en pro de la ecología, que puedan tener la capacidad de, con los mismos recursos, poderse desarrollar sin necesidad de dañar a la tierra. Eso quiere decir desarrollo sustentable. En la búsqueda de un mundo mejor sin crisis ambiental, también demostramos la solidaridad de ser cristianos. Es esta unión en favor del mundo, esta unión de la que habla constantemente la Iglesia en su doctrina. Unión por el mundo. Y como la Iglesia en solidaridad no puede hacerse ciega a los problemas sociales que viven un pueblo, una nación, o en este caso el planeta entero, nosotros también tenemos que ser estos evangelizadores de la autosustentabilidad que nos habla. Que es un documento entonces que nos llega mucho a nuestros días. Es muy actual y
ilustrativo como él solo. Nosotros también debemos de ser parte de esta búsqueda de la unión por la sustentabilidad en el mundo. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Dudas con este tema? Continuamos con el que sigue. Pero que nos quede bien claro, no podemos hablar de iglesia que ayuda y se solidariza y está con el pobre y está con el marginado y está con el migrante, sin tampoco fijarnos en la casa común. Y creo que es un llamado para todos. ¿Listo? Muy bien. Aquí vamos a hablar precisamente de un documento muy importante y muy importante también para mí, que se llama, bueno, se abreva el CDSI. ¿Sabes qué significan estas siglas? Doctrina social de la Iglesia. Que de hecho, este es el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Nosotros también somos trabajadores por la justicia social. Esto no quiere decir que nos compremos una playera del Che y nos vayamos a protestar a Reforma. Quiere decir que nosotros también somos agentes en donde se hacen posible estos dones de solidaridad, justicia, igualdad, o bueno, mejor dicho, equidad, en los que la Iglesia predica, vive y se jacta de que ahí donde está su doctrina. Y justo en el número 160 vamos a leer un poco acerca de ello. Los principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia constituyen los verdaderos y propios puntos de apoyo de la enseñanza social católica. Y propios puntos de apoyo de la enseñanza social católica. El principio de dignidad humana. Uno de los más importantes de todos. ¿Por qué? Porque, para empezar,
el mismo catecismo de la Iglesia Católica nos dice, sí, en efecto, hay un grupo que no tiene dignidad, pero ese grupo es el único que no practica la dignidad. Porque yo, para tener la dignidad ante la Iglesia y ante Dios, necesito dignificar a los demás. Y bajo el principio de uno no da lo que no tiene, para tener mi propia dignidad tengo que darle dignidad a los demás. Es así como se actúa en la Iglesia. Y es así como también todos los principios de la Iglesia y toda la acción social de la Iglesia derivan de este único punto. Dignifica a la persona, le devuelve la dignidad, se la va a quitar o va a mellar la dignidad de la persona. Ahí es donde se rige todo. En cualquier otro principio y contenido de la doctrina social encuentra fundamento del bien común, de la subsidiariedad y de la solidaridad. En cualquier otro punto encuentra fundamento en bien común, solidaridad y subsidiariedad. ¿Qué es el bien común? Sí, que aquellos progresos científicos, sociales, educacionales, académicos, sean para un bien de todos y que no solamente sean para un muy canalizado grupo de personas, para todos. ¿Sabes qué es solidaridad? Lo hemos tocado en toda la clase. ¿Y la subsidiariedad? La subsidiariedad, de hecho, es un término muy católico. Y para encontrar su definición nos tenemos que remitir al Catecismo de la Iglesia Católica. En el 1883. Te lo dejo para que lo cheques. La subsidiariedad es que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social inferior, privándole de sus competencias, sino más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales con miras al bien común. ¿Qué quiere decir? Si yo, que soy un organismo, como bien puede ser cualquier gobierno, yo debo de asegurar el bienestar de todos los grupos sociales a mi cargo o que estén bajo mi supervisión. Y no valerme de ellos para mi propio beneficio. Como el que pasaba el siglo pasado en las dictaduras militares de algunos países de Latinoamérica, como Chile. Entonces,
no es posible, y de hecho nos habla de que hay una ruptura. Y cuando hablamos de ruptura hablamos de separación. ¿Y qué es la separación? ¿Cómo le llamamos a lo que separa en la iglesia? Pecado. No hacer valer a las otras personas, tanto en su dignidad como en el bien común, o en el principio de subsidiariedad, que es un principio pues muy vivo, muy pues que hemos vivido muchas personas, incluyendo aquí en América Latina, en México en particular. No es posible sin que la iglesia lo rechace y que sea pecado, porque te aleja de Dios, te aleja de tu hermano. Al hacerte valer sobre él, te aleja de Dios. ¿Dudas hasta aquí? La doctrina social de la iglesia es como nosotros también actuamos conforme a nuestra conciencia. No podemos anunciar el reino de los cielos sin tampoco asegurarnos de que la persona pues tenga también esta dignidad humana, a estos derechos naturales, que también es un concepto muy cristiano. Los derechos humanos también fueron primeramente de inspiración cristiana. De ahí nos basamos también nosotros. Y también como iglesia, como unidad, debemos de guiar y fundamentar los caminos para el bien común. Puede que como persona única puedas hacer poco, pero como iglesia es donde está también nuestra fuerza para hacer estos cambios, para hacer los cambios en nuestro planeta y en nuestras comunidades, y no dejar que los horrores que hemos vivido como América Latina vuelvan a pasar. Con esto nos quedamos hasta el día de hoy. Esto es también lo que nos llama a buscar también un bienestar social para nosotros y para los demás. Y con eso vamos a acabar la clase de hoy. Esperamos que tengan una excelente tarde y nos vemos en la siguiente ocasión.